Con la primera entrevista del día, parece ser que los animales tienen mucho que enseñarnos a nivel de empresa. De hecho, el mundo empresarial, ¿verdad?, se compara a menudo con una jungla o una selva. Pero ¿de qué animales estamos hablando? ¿Cómo actúan? Bien, Enrique de Mora, biólogo de formación y consultor empresarial de profesión, nos lo cuenta en este libro que tenemos aquí, Animaladas. En él podemos ver, entre paréntesis, Etho Management. Y una pregunta, ¿qué podemos aprender de los animales? Muy buenas tardes, señor de Mora. Muy buenas tardes. Yo creo que la primera pregunta es un poco obvia viendo la portada. ¿Qué es esto de Etho Management? Bueno, es la fusión entre la etología y el management. La etología sería el comportamiento animal o la ciencia que estudia el comportamiento animal y el management es la gestión empresarial. Entonces, lo del Etho Management pretende ser aprendizajes que extraigamos del comportamiento animal útiles o utilizables en la gestión empresarial y sobre todo en la gestión de habilidades directivas o habilidades sociales que luego comentaremos. Bueno, usted dice que, digámoslo así, el comportamiento de los animales depende en gran medida de la motivación. ¿Cómo traspasar eso al mundo de la empresa? Los humanos somos animales, de hecho todos los que estamos aquí, nos guste o no, nos debería gustar, somos primates y deberíamos estar orgullosos de serlo. Y como animales y como humanos, lo que hacemos lo hacemos motivados, es decir, hay algo que nos empuja a hacerlo. Y eso nos pasa a nosotros en la empresa, fuera de la empresa, y le pasa a los animales. Un animal tiene la motivación de cazar para comer, o tiene la motivación de jugar para pasar un rato agradable. Y eso nos pasa también a nosotros, ¿no? Entonces, cuando trasladamos todo esto al mundo de la empresa, vemos que en la empresa la motivación es variable dependiendo de la gente. Hay gente que está muy motivada, hace su trabajo, hace su tarea de una forma muy entregada y otros menos. Entonces hay que analizar el porqué de cada caso. ¿Por qué hay una persona que ante una misma tarea está muy motivada y otra persona que hace la misma tarea que esa anterior está absolutamente desmotivada? Debe haber algo ahí detrás que lo explica. Pues si le parece, señor de Mora, le voy a ir poniendo ejemplos, ¿no?, de distintas conductas de empresa y usted me dice qué animales pueden tener un comportamiento similar, ¿vale? Están los trabajadores, ¿no?, que trabajan de verdad y los que se aprovechan del trabajo de los demás. Sí, que por supuesto las generalizaciones tienen su dificultad, ¿no? Sí. Pero bueno, los trabajadores así en bloque y los buenos trabajadores, pues también hay de todo, hay buenos y malos empresarios, hay buenos y malos trabajadores, pues los trabajadores, digamos, eficientes podrían ser una especie de legión de hormigas que van haciendo su trabajo como hormiguitas y van consiguiendo poco a poco ser eficientes y lograr hacer lo que se pretende o lo que se espera de ellos, por ejemplo. Los jefes, pues podría ser el león, es al que todos vemos como el gran jefe siempre, ¿no? Luego, en realidad, en la jungla hay otros jefes, ¿no? Pero es un ejemplo de jefe claro. ¿Y los que se aprovechan del trabajo de esas hormigas? Bueno, está clara la respuesta, ¿no? Sería la cigarra en este caso, y en la empresa pasa en la fauna y pasa en la empresa. En la empresa hay gente que trabaja mucho y hay otros que trabajan menos y se aprovechan de los que trabajan e intentan llevarse ellos los méritos. Ya conocemos pelotas, trepas y demás, eso forma parte de la fauna empresarial. ¿Y los enchufados? Los enchufados son el resultado de caprichos eléctricos empresariales, yo diría. Son gente que a lo mejor son buenos trabajadores, pero que resulta que entran en una empresa con mal pie, por lo menos vistos por todos los demás, porque lo hacen porque alguien que tiene poder dentro de la empresa los coloca allí. Y eso es muy mal visto por el resto de la organización. Claro, pero ¿qué animales tienen un comportamiento similar? Yo creo que en el mundo animal el enchufismo existe, pero existe poco. Hay algunas especies de ranas, por ejemplo, que se aprovechan de esfuerzos que hacen otras ranas macho para atraer a las hembras. Hay ranas macho en algunos estanques que están lanzando, digamos, sonidos para que vayan las hembras, y hay unos machos oportunistas que se colocan cerca y que no lanzan ningún sonido, pero en cuanto aparecen las hembras que van destinadas a los sonidos que emiten los otros machos, van e interceptan a las hembras. Esos podrían ser un ejemplo, ¿no? Si hablamos del mobbing, por ejemplo, Enrique. El acoso existe también, por ejemplo, entre los primates existe, es decir, hay una especie de primates llamadas bonobos, que son interesantes por muchas razones, son unos monos que son un poco hippies, sí, y que tienen una cierta tendencia a utilizar el sexo continuamente, es decir, se relacionan entre ellos mucho, son muy desinhibidos, ¿no? Pero además de eso, que eso puede ser divertido, son bastante agresivos y hay casos de manadas de bonobos donde el jefe acosa al resto de los bonobos y eso podría ser un mobbing animal. Bueno, usted dice que podemos aprender de los animales, destaca sobre todo 4 habilidades y hace una mención luego especial a la moral. Explíquese, por favor.
Las habilidades que hemos estado trabajando, investigando y que aparecen en este libro son liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y gestión de conflictos. Son 4 habilidades donde realmente creo que podemos aprender de los animales. Los animales a los humanos nos interesan siempre, desde las cuevas de Altamira, desde la prehistoria, donde los representábamos, hasta hoy en día, donde marcas como Ferrari, como Puma, como Lacoste, los representamos continuamente porque nos apasionan, nos inspiran, nos fascinan, nos dejan así medio seducidos, ¿no? A partir de ellos, no solo podemos inspirarnos en superpoderes físicos, siempre nos ha fascinado la velocidad del guepardo, la vista del águila y hubiéramos querido emularlos, ¿no? Me planteé si podíamos también emularlos en la parte de habilidades, si podía haber, además de esa parte de superpoderes físicos, formas de trabajar en equipo, formas de relacionarse útiles. Y he visto que sí, casos de liderazgo en los gorilas o en las águilas. Un ejemplo, las águilas. Las águilas tienen parejas de aguiluchos. Una pareja de águilas normalmente da pie a una nidada de aguiluchos, que son 2 y que por razones que no se conocen, uno de los aguiluchos consigue matar al otro, con lo cual solo sobrevive uno. Ese aguilucho que sobrevive, en los primeros momentos es alimentado por sus padres, por la madre y el padre águila, de una forma en la que le van empujando a ser cada vez más independiente. Y eso me parece muy interesante para trasladarlo a la empresa. Es decir, el aguilucho está en el nido, los padres aparecen, le colocan la comida, los gusanos o lo que sea en el pico, pero a medida que van pasando los días, le van obligando a ir saliendo del nido, a ir sacando la cabecita, se lo ponen cada vez más difícil hasta que llega un momento en que los águilas padres se colocan muy lejos, en una roca, con la comida pendiendo de sus picos, para que el aguilucho, ya un poco más formadito, se lance por primera vez a volar. Eso es un ejemplo de liderazgo que estimula el crecimiento de los colaboradores. Es algo que los buenos directivos deberían hacer retar, digamos, dar cancha a su gente joven, para que vayan cogiendo experiencia. Pero claro, si nos centramos en la gestión de conflictos, el ser humano utiliza, digámoslo así, quizás el diálogo para resolver esos inconvenientes, y en el mundo animal la ley del más fuerte. Sí y no. Evidentemente el diálogo no existe, pero existen otros modos de comunicación. El tema de los conflictos es importante porque en general los humanos, en las empresas y fuera de las empresas, cuando hablamos de organizaciones, no solo hay que pensar en empresas, pueden ser asociaciones de vecinos o peñas de clubes de fútbol. Tendemos a ver el conflicto como algo terrible, intentamos prevenirlo, que no se produzca, nos parece algo que nos complica la vida. En los grupos de animales el conflicto es algo natural, lo tienen como muy asumido. Los leones, los ciervos, los gorilas saben que el conflicto forma parte de su día a día y en cierta manera lo positivizan. Formas de resolverlos tienen muchas. Desde luego una de ellas no es el diálogo, porque no es una de las cosas que nos diferencia de los animales. Nosotros hablamos y ellos no. Pero tienen sistemas para buscar la reconciliación mucho más espontáneamente de lo que nosotros lo hacemos. Una cosa curiosa, nosotros cuando tenemos un conflicto en general nos quedamos ahí enquistados en el conflicto y odiamos al otro durante una buena temporada y demás. Los animales en general buscan formas de solucionarlo. Un ejemplo, hay monos que lo que hacen, cuando un mono se siente agredido por otro mono más fuerte, el mono agredido a veces lo que hace es agarrar una cría de mono que pulule por la zona y ofrece o enseña esa cría de mono al agresor de forma que consiga apaciguarlo. Eso es lo que se llama un disparador del apaciguamiento. Son técnicas curiosas, no digo que en las empresas cojamos bebés y los enseñemos, pero sí que busquemos descolocar al interlocutor haciendo lo que no espera en un sentido positivo. Por ejemplo, invitando a comer a un enemigo. Si invitamos a comer a alguien con el que tradicionalmente nos hemos llevado mal, lo vamos a descolocar y probablemente vamos a empezar a desactivar ese conflicto eterno que teníamos con él. Y referente a la moral, le preguntaba anteriormente que hacía esa mención especial. Sí, lo de la moral fue un añadido. O sea, yo cuando estaba trabajando el libro estaba pensando en las habilidades que comentábamos antes, y en el estudio y en la investigación del tema descubrí con sorpresa y con satisfacción que se empezaba tímidamente, pero se empezaba a hablar de animales. Descubrí algunos autores norteamericanos particularmente y alguno español, por ejemplo Pablo Herreros, que es un primatólogo español muy interesante, que hablaban de la moral. Es decir, algo que hasta hace muy poco tiempo nos creíamos nosotros los humanos que era solo exclusivo nuestro. Nos parecía que nosotros éramos los dueños exclusivos de la moral. Y no es así. Hay especies animales, elefantes, chimpancés, sobre todo las especies más, digamos, más cercanas a nosotros, que tienen sentido de la moral. Que los elefantes, por ejemplo, tienen el sentimiento de duelo. Sienten cuando un elefante cercano se ha muerto y son capaces de estar varios días velando el cadáver de un elefante pariente, por ejemplo. O los chimpancés, que tienen un sentido del juego limpio y de la equidad parecido al humano. Volviendo al mundo del liderazgo, ser líder hoy en día no es una tarea fácil. Usted habla de distintos tipos de liderazgo. Sí. Doy unos cuantos ejemplos relacionados con especies animales, ¿no? Ejemplos de un liderazgo más participativo, ejemplos de un liderazgo más, digamos, más autoritario, que también existe en el mundo animal y en la fauna.
Dos ejemplos un poco antitéticos. Uno, el de los gorilas. Los gorilas, las manadas de gorilas se organizan de una forma bastante jerárquica en la cual hay un líder claro, que es el macho espalda plateada. Se llama así porque tiene el lomo canoso precisamente por su veteranía. Y es el líder absoluto y es un líder en sentido real. O sea, mucha gente que nos esté oyendo pensará si su jefe de verdad es un líder o no. Hay muchas formas de definir un líder, pero una cosa que yo creo que diferencia a un líder de verdad es que sabe defender los intereses del grupo por encima de los intereses suyos individuales. Y eso sabemos que muchos jefes en las empresas no lo hacen. En cambio, los gorilas lo hacen. El espalda plateada, ese macho espalda plateada, es capaz de defender sobre todo al grupo por encima de sus intereses. Otro ejemplo, en este caso femenino, tema muy de moda, ¿no? El liderazgo femenino desde hace unos cuantos años, pues afortunadamente las mujeres cada vez mandan más y mejor en las empresas, ¿no? Antes era excesivo el poder masculino. Los elefantes hace millones y millones de años que practican el liderazgo femenino. Los elefantes se organizan en manadas que básicamente son manadas de hembras con crías y demás. Y ahí hay una líder clara, la matriarca, que protege siempre al grupo y que cuando un enemigo, sobre todo el hombre, el cazador furtivo, les ataca, ella es capaz de exponer su vida por el resto de la manada. Y con respecto, por ejemplo, a los bisontes o los atunes, ¿tienen distintas maneras de liderar? Absolutamente. Los bisontes, que cada vez existen menos, hace muchos años había muchos más bisontes que ahora en las praderas norteamericanas, los bisontes tienen un liderazgo excesivamente individual, es decir, el bisonte líder es seguido a la muerte por todos los demás. Está demasiado marcado ese liderazgo. Todos los demás hacen lo que hace él. El resto se comporta de una forma muy un poco tonta, un poco tontorrona. Lo sigue, haga lo que haga. Y si se tira en un río, todos se tiran al río. Y eso hizo que cuando los hombres empezaron a aniquilar bisontes por temas de pieles y demás, todos se quedaban confundidos al perder al bisonte líder y eso provocó en cierta medida que se diezmaran las poblaciones de bisontes. Las grullas tienen un liderazgo muy diferente. Ahí no hay un líder único y claro como en los bisontes, sino que hay un liderazgo compartido. Las grullas cuando vuelan van un poco como en los pelotones ciclistas, en el Tour de Francia, en la Vuelta a España, van continuamente turnándose al frente de la bandada de grullas que va volando pues, en un movimiento migratorio, por ejemplo. Madre mía. Qué similitudes tenemos con los animales, ¿no? Volviendo otra vez al mundo de las empresas, háblenos de la moral actual empresarial. Pregunta difícil. A ver, yo creo que hay de todo, como siempre. Es decir, es relativamente fácil demonizar al mundo de la empresa, que parezca que todos los empresarios o un sector determinado sean todos malos, y no es así. Hay empresas buenas, empresas malas, directivos buenos, directivos malos, biólogos buenos, biólogos malos, de todo, ¿no? Yo creo que las empresas más avanzadas y más modernas tienen un buen sentido ético. Ya hace bastantes años que ya no es una moda, sino que es una realidad, que hay empresas que apuestan porque su fin, porque el producto o el servicio que ofrecen sea algo que repercuta positivamente en la sociedad. Eso que se llama responsabilidad social corporativa es algo que mueve de verdad hacia el bien a la mayoría de empresas. Hay otras empresas donde todo funciona de una forma muy diferente. Yo creo que el clima de la empresa lo marca mucho el estilo de los jefes, precisamente. Cuando hablamos de jefes autoritarios, déspotas y demás, eso crea un caldo de cultivo en la empresa donde el sentido ético empieza a caer con bastante facilidad. Pero se puede decir que las empresas han evolucionado su comportamiento, han cambiado de alguna manera. Las empresas en realidad son entes vivos. Las empresas son agrupaciones, comunidades de seres vivos que nacen, se reproducen y mueren. A veces se estancan, otras veces son compradas o se fusionan con otros seres vivos que son otras empresas y demás. Entonces están en evolución permanente, por lo tanto van cambiando su forma de hacer. Una empresa muy rígida lo tiene realmente complicado y es una empresa casi muerta. Yo creo que una empresa inteligente es una empresa que sabe evolucionar continuamente. De todas formas, señor de Mora, en su libro, en Animaladas, lo cierra con un gran sentido del humor, elabora distintos arquetipos. Explíquese, por favor. Sí, yo creo que cualquier cosa, por seria que sea, se puede, digamos, pasar por el tamiz del humor. Y es una cosa que, a pesar de lo serio que soy, me gusta aplicar en los libros y en lo que sea, ¿no? Y en la vida. Acabo con un anexo donde hago paralelismos entre la fauna empresarial y la fauna no empresarial, la fauna animal,
y lo que hago es describir una serie de arquetipos que todos conocemos en las empresas, el pelota, el trepa, el enchufado, algunos que aparecían antes, intentando tratarlo con humor y describiéndolos en clave animal, ¿no? Cómo se comportan, cuál es su hábitat, si funcionan a través de emboscadas, si prefieren trabajar en grupo o individualmente y demás, ¿no? El trepa suele trabajar individualmente, lo que prefiere es atacar a los jefes individualmente para ver si logra ir medrando en la empresa, ¿no? Por ejemplo. De todas formas, cuando a un compañero, Enrique, le decimos esa expresión, ¿no? ¿Pero qué animal eres? ¿Realmente le estamos faltando al respeto? ¿Qué estamos diciendo? Está claro que cuando lo decimos no lo decimos en un tono muy positivo precisamente, pero la realidad es que deberíamos, lo decía antes con el tema de los primates, deberíamos estar orgullosos de ser animales. Animal viene de ánima y ánima es el alma. O sea que los animales, y nosotros somos animales, animales racionales, la mayoría, no sé si todos lo somos suficientemente, tenemos alma. Por lo tanto, no debería ser un gran insulto, no deberíamos estar muy fastidiados porque nos llamen animal. Creo realmente que los animales, que tenemos que sacar ese lado animal que todos tenemos dentro, que al fin y al cabo muchas veces es más natural, más espontáneo y más noble. La gente que tiene animales domésticos en casa lo sabe, sabe que sus animales suelen ser realmente nobles y que tienen comportamientos más decentes muchas veces que gente que tiene en la escalera de vecinos o en el despacho de al lado. Es que muchas veces utilizamos expresiones que dices, vaya animalada que has soltado, ¿no? Entonces estamos haciendo un flaco favor a nuestros congéneres. En realidad nos estamos atacando a nosotros mismos porque seguimos siendo animales, ¿no? Bueno, pues Enrique de Mora, muchísimas gracias por venirnos a presentar Animaladas y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Nosotros